Espera. Ya está. Bien, pues muy brevemente asistimos hoy al acto formal de firma del convenio entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida para el traspaso del Conservatorio Esteban Sánchez. Con esta formalidad se cumple una aspiración desde hace mucho tiempo sentida por las familias, por los alumnos del conservatorio y especialmente por el alcalde de la ciudad de Mérida. La Junta de Extremadura manifiesta una vez más su compromiso con todos y cada uno de los extremeños y de las extremeñas, y en este ámbito quiero destacar especialmente el valor y el significado que tiene la asunción por parte de la Junta de Extremadura del Conservatorio Esteban Sánchez y el valor que tiene el diálogo interadministrativo, la reivindicación, el consenso y el trabajo en equipo que culmina, como hemos visto hoy, con una aspiración que seguro que servirá para mejorar la vida especialmente de los niños, de las niñas, de los jóvenes que estudian música en Mérida. Y por mi parte, nada más, agradecerles su presencia, desearles felices fiestas, feliz año nuevo y quedamos a su disposición por si quieren plantear cualquier cuestión. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarle sobre otros asuntos a Pilar Blanco Morales, sobre si hay negociaciones ya con los partidos políticos extremeños sobre las enmiendas parciales a los presupuestos generales de la comunidad extremeña para el próximo año, si está habiendo negociaciones, si se han sentado ya, cuáles son las posturas y, sobre todo, si es posible alcanzar un pacto con Podemos para incorporar esas novedades que ellos querían incorporar sobre materia de empleo, su plan de empleo que han diseccionado en diferentes apartados. Bien, las negociaciones durante el proceso de tramitación parlamentaria, como he venido reiterando, están abiertas. No ha habido reuniones formales. Recibiremos hoy calificadas por la mesa las enmiendas que los diferentes grupos han presentado y la disposición del Gobierno es a negociar, a consensuar y, en cuanto al empleo, recordar que las medidas que para los diferentes ámbitos que afectan al empleo en Extremadura, pero especialmente las medidas para el incremento de la riqueza de la actividad empresarial destinadas a empresas, autónomos, comerciantes, al turismo, por supuesto a los desempleados, por supuesto a los jóvenes que están en la transición desde los estudios hacia la vida profesional, son muy importantes, muy numerosas y muy cuantiosas y, en cualquier caso, abiertos al diálogo. Y otra pregunta sobre la subida salarial del 2,25% para los empleados públicos que proponía el Gobierno de Pedro Sánchez. Me gustaría preguntarle si en Extremadura sería posible aplicarla en la primera nómina de enero. El acuerdo con los sindicatos de la función pública a nivel nacional de marzo de 2017, que se traslada primero a la Ley de Presupuestos Generales de 2018, ahora al decreto ley recientemente aprobado, nos permite hacer frente, en cuanto se aprueben los presupuestos y en la tramitación parlamentaria, estamos seguros que ello será, por supuesto, objeto de discusión para recibir el apoyo de todos los grupos políticos, esta subida salarial que se hará efectiva lo antes posible. Se aplicará desde enero y se hará efectiva en cuanto presupuestaria y financieramente sea posible, que será lo antes posible.
Buenos días. Respecto al convenio que se ha comentado esta mañana y que se formaliza ahora, ¿en qué va a cambiar la vida de los alumnos o por lo menos en la metodología? ¿Va a haber unos cambios sustanciales al respecto? No sé si a lo mejor iría más enfocada a la propia consejera de Educación o al propio alcalde. Bueno, pues creemos que va a cambiar sustancialmente, incluso para mejor. Reconocemos desde la Junta de Extremadura el esfuerzo que a nivel municipal se ha estado realizando por parte del Ayuntamiento de Mérida, que ha sido mucho. Ha habido además una implicación total y absoluta por parte del Ayuntamiento de Mérida con el conservatorio, pero es verdad que tal y como nos ha reclamado el alcalde, y así lo vienen haciendo desde las distintas localidades, necesitan ampliar y mejorar esos servicios y tienen una capacidad limitada. Precisamente por la calidad de esos servicios es uno de los objetivos fundamentales por los que se ha pedido esa integración en la red autonómica de conservatorios de la Junta de Extremadura. En primer lugar, vamos a poder hacer una oferta homogénea para toda la comunidad extremeña en igualdad de condiciones, independientemente de las zonas rurales o urbanas, y, por supuesto, a nivel de los alumnos, no vamos a entrar ya solo en la calidad y en las distintas materias que se puedan impartir a nivel específico en el área instrumental, sino también de un ahorro para la familia. Os puedo decir como datos que las enseñanzas elementales están pagando una cuota de 260 € y pasarán a 160 €, y en las enseñanzas profesionales de 600 € a la mitad, a 300 €. Por lo tanto, las familias también se van a ver beneficiadas y serán unas tasas mucho más asequibles y, por supuesto, idénticas en toda la región. Esto nos va a permitir, como ya sabéis, seguir avanzando en esa integración de los conservatorios, en el que la intención de la Junta de Extremadura con el protocolo de actuación es que también Don Benito y Montijo pues pasen a formar parte de esta red autonómica y poder ofrecer las mismas condiciones de una forma progresiva. Empezamos con el Conservatorio de Mérida, con este convenio, que es el pistoletazo de salida de alguna manera, y este será el convenio que marcará también a las siguientes integraciones. ¿Cómo? ¿Ya hay fecha para Don Benito Montijo? No, empezamos desde el día 1 de enero con el de Mérida y progresivamente lo iremos haciendo con Montijo o Don Benito, pero tendremos que ver también presupuestariamente las condiciones y de una forma también progresiva que para la Junta de Extremadura pueda ser asequible. De todos modos, el formato pues seguirá siendo el mismo que se va a establecer en Mérida. Respecto a lo que es la enumeración de las tasas que ha citado ahora mismo, exactamente qué es lo que se cobra ahora como tasa en el conservatorio, sí, y cómo va a quedar la cuantía final. Es que no me ha quedado muy claro. Lo ha explicado perfectamente la consejera. El problema que tenía fundamentalmente la institución municipal, el ayuntamiento, que nosotros teníamos unas tasas al ser conservatorio de titularidad pública municipal y no podíamos bajarlas. No podíamos bajarla porque estamos sometidos, el Ayuntamiento de Mérida, a un plan de ajuste y una ley de estabilidad económica y financiera que no nos permitía bajar esas tasas. ¿Qué va a suponer integrar el conservatorio definitivamente traspasado el 1 de enero del 2019? Pues que las tasas bajen, como ha dicho la consejera, prácticamente a la mitad en un tipo de enseñanza y más de un tercio en otro. Y esto que va a permitir que haya más alumnos que quieran matricularse. El Conservatorio Municipal de Mérida ahora mismo tiene suficiente espacio para que haya más matriculaciones, pero evidentemente el alto coste y la diferencia sustancial con la red de conservatorios públicos de la Junta de Extremadura es evidente. Por tanto, se va a mejorar, se va a facilitar el acceso a la enseñanza musical a aquellas familias que tienen más dificultades, porque además también la propia Administración regional cuenta con ayudas para aquellas familias que no puedan pagarlo. Y lo más importante, va a mejorar la educación musical. ¿Por qué va a mejorar la educación musical? Porque uno de los problemas fundamentales que tenía el Ayuntamiento con el Conservatorio Municipal es que cada vez que había una de las bajas había que iniciar un procedimiento selectivo que conllevaba alargarse en el tiempo varios meses, ¿no?, para la contratación de cualquier instrumento. Esto gracias a la Junta de Extremadura y gracias a su bolsa de interinos y de personal docente no va a suceder así y, por tanto, son las dos cuestiones fundamentales que yo destacaría. Una, aumento de la calidad docente y dos, rebaja de las tasas que va a permitir que se acceda a mucha más gente a la educación musical. Para nosotros nunca, para el Ayuntamiento, nunca fue un gasto. La educación siempre es una inversión y, por tanto, ahora nos sentimos enormemente satisfechos del esfuerzo que ha hecho la Junta de Extremadura para integrar a Mérida en la red de conservatorios
públicos de la Junta de Extremadura y así poder hacer la vida mucho más asequible a aquellas familias que quieren que sus hijos y sus hijas se formen en educación musical. Sí, buenos días. El traspaso, la semana pasada se comentó que se estableció un periodo de 10 años. La duda es si las tasas también se van a ir aminorando en esos 10 años o va a ser algo inmediato. Hay una cosa que quiero dejar clara, es que el traspaso, y están la consejera de Hacienda y de Educación, la vicepresidenta consejera de Hacienda y la consejera de Educación, es inmediato. Es decir, una cosa es que hemos hecho un convenio entre administraciones en el que el Ayuntamiento va a ir colaborando en un periodo de 10 años en la cofinanciación del gasto, pero el traspaso es inmediato, no es un traspaso en diferido ni es un traspaso a largo plazo, no. El traspaso es efectivo de lleno el 1 de enero del 2019. Y luego hay un convenio entre las administraciones para cubrir el coste del personal docente, única y exclusivamente, ya que el mantenimiento del edificio y todas las demás cuestiones van a seguir perteneciendo al Ayuntamiento, al igual que lo son en toda la región el mantenimiento, por ejemplo, de los centros públicos de educación primaria. No se produce ninguna novedad ahí. Lo que hay es, como hemos dicho, un convenio entre administraciones para ir reduciendo paulatinamente el coste del personal del mismo conservatorio. A lo que se refiere con las tasas, entra en vigor inmediatamente y en el momento que se produzcan las primeras matrículas, que serán en septiembre, corríjame, consejera, serán en agosto o en septiembre, cuando se hagan las primeras solicitudes de matrícula, ahí es cuando será efectivo, digamos, esa rebaja de tasa. Entre otras cosas porque las del Ayuntamiento ya se han pagado en el año 2018, ¿no? Septiembre del 2018. Por tanto, será la misma tasa o las que la Junta estipule cada año a partir de septiembre del 2019. Esa rebaja tan sustancial y tan importante. Por tanto, repito que es importante, el traspaso es efectivo, íntegro, el 1 de enero del 2019. Este convenio que firmamos es para que la Junta de Extremadura pueda asumir el coste del personal docente en un convenio entre administraciones que va a ir reduciendo paulatinamente el gasto del Ayuntamiento que irá asumiendo la Junta de Extremadura en esos 10 años exclusivamente para el personal docente. Creo que lo he explicado bien. Si ya a base de explicarlo varias veces al final, pero yo quiero agradecer profundamente a la Junta de Extremadura, al presidente de la Junta de Extremadura y por supuesto al Consejo de Gobierno que haya hecho un esfuerzo importantísimo. Esto es un esfuerzo muy importante y además es un hecho histórico para la ciudad de Mérida y lo va a ser para el resto de ciudades, como bien ha dicho la consejera, que tienen asumido esta competencia porque en un momento decidieron asumirla, ¿no? Por tanto, todos son agradecimientos al esfuerzo y en lo que podamos ayudar como Ayuntamiento lo vamos a hacer, por supuesto, a la Junta de Extremadura. Y sobre todo apoyo a las familias y apoyo a todos aquellos que se forman en este conservatorio como en los demás conservatorios de la comunidad autónoma. Gracias. Lo firmamos en un momento, ¿vale?